Querido don José Cobo, arzobispo y cardenal de Madrid, muchísimas gracias por recibirnos esta noche en su casa. Queridos hermanos y hermanas en el ministerio pastoral, representantes de cada una de las iglesias aquí presentes, queridas hermanas, queridos hermanos, este jueves cerramos el octavario de oración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se ha celebrado en todo el mundo, en todas las latitudes. El tema central de esta semana ha sido y nos ha dirigido y nos ha conmovido y nos ha inspirado la parábola del buen samaritano. Ese texto de Lucas que desde el versículo 25 al 37, día a día nos ha acompañado y nos ha hecho ver muchas cosas. Dicen que Lutero, cuando quería preparar una buena prédica, decía que para preparar una buena prédica hay que hacer como cuando se cosechan manzanas. Primero tomar el árbol y sacudirlo fuertemente para que caigan las que están listas. Luego subir y sacudir las ramas una a una para que caiga el resto. Acercarse después a las ramas y tratar de encontrar debajo de las hojas, porque puede haber algo que limpiar para la próxima temporada. Finalmente bajar y volver a revisar las primeras manzanas que cayeron, por si acaso alguna se haya dañado, y estaremos listos con la cosecha. Vamos a tratar de hacer lo mismo con el texto de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano se ubica en el Evangelio de Lucas, pero tiene desde el principio hasta el fin un marco referencial. Jesús inició su viaje a Jerusalén y a la cruz, un viaje en el que continuará hasta su entrada triunfal en el capítulo 19. Así, mientras viaja a Jerusalén, cuenta una historia sobre la gente que viaja desde Jerusalén a Jericó. En una oración reciente, Jesús, en el mismo Evangelio, caracterizó a sus discípulos como niños pequeños a los que Dios había revelado grandes verdades y los contrapuso a los sabios y entendidos, a los que Dios había ocultado estas cosas. La parábola del buen samaritano representa ese contraste en una historia, la de un letrado, sabio e inteligente, que se levanta para poner a prueba a Jesús y justificarse a sí mismo, la de dos hombres sabios e inteligentes que pasan al otro lado sin ayudarlo, y la de un humilde samaritano que presta la ayuda necesaria. En este texto, el letrado responde a Jesús afirmando que son necesarias dos cosas para heredar la vida eterna, cuando el maestro le dice: tú lo sabes. Al responder, el letrado dice: amar a Dios y amar al prójimo. Varios estudiosos han observado un vínculo entre la parábola del buen samaritano y la historia de Marta y María, que vienen después en el mismo Evangelio. La parábola muestra lo que significa amar al prójimo, la del samaritano, mientras que la de Marta y María muestra lo que significa amar a Dios. En cada día del octavario de esta semana, las diferentes prédicas nos han dejado un menú enriquecedor y variopinto de enseñanzas. Se me han quedado dos o tres en el pericardio del alma. El primer día salí del seminario conciliar mayor con la frase: por supuesto que te reconozco, mi Señor. El viernes, en la iglesia evangélica de Calatrava, me llegó muy profundo como a menudo confundimos al prójimo con la figura de la víctima del camino, cuando en realidad el samaritano propiamente dicho es aquel que ayudó. Y luego, en la prédica de lunes en la iglesia alemana, salí con el reto de cómo hacer que nuestras bases, es decir, nuestros feligreses y miembros,
se enteren y se contagien de lo que muchos de nosotros, como líderes y pastores de las iglesias, creemos y estamos convencidos sobre el ecumenismo, pero fallamos a la hora de transmitirlo. En la historia del buen samaritano, vamos a preguntarnos primero dónde acaban los distintos personajes. Creo que todos la hemos oído. Los ladrones han realizado su acción y han salido del escenario con lo que robaron al viajero. El sacerdote y el levita han continuado cada uno su camino hacia Jericó, tras pasar por alto al viajero medio muerto que yacía junto al camino. El viajero se está recuperando en una posada donde el posadero se le ha confiado su cuidado y ha recibido un anticipo de lo que costará. El samaritano ha reanudado su viaje prometiendo volver a la posada y ajustar cuentas por los gastos del viajero, alguien a quien hasta ahora desconocía. Pero hermanas y hermanos, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedas tú y dónde quedo yo, que hemos escuchado la historia del buen samaritano? La escuchamos juntos con el letrado, que es desconocido. Él quiere saber dónde empieza y acaba su obligación con el prójimo, y nosotros también. Hoy, en este último día, la liturgia propuesta nos manda a reflexionar solo sobre una frase del Evangelio. Ve y haz tú lo mismo, le dice Jesús al letrado. Ve y haz tú lo mismo. Se nos da como ejemplo de vecindad a este samaritano que a costa de inconvenientes y riesgos para sí mismo ayuda a un desconocido medio muerto. Esta historia parecería abrir las compuertas y ahogarnos bajo los problemas del mundo, porque a decir verdad, tenemos prójimos necesitados en todas las direcciones. Para mí, esta parábola ha sido toda mi vida algo frustrante. Yo vengo de un país, Ecuador, en donde hay figuras similares al de la parábola cada medio kilómetro. Es difícil saber qué hacer. ¿Podemos evitar que nuestras almas se entumezcan ante las penas al por mayor que nos rodean en el mundo? ¿Cómo podemos evitar acabar exhaustos sumándonos a la lista de los que ansían atención? ¿Hay alguna forma de eludir la fatiga? Es que, no sé si me explico, pero llega un momento que nos podemos volver inmunes al dolor ajeno, si es que este es el pan de cada día, sobre todo a través de los medios de comunicación. Tratemos de encontrar respuestas. Espero que no se cansen. Ya hemos sacudido el árbol de las manzanas. Ahora vamos a subir y sacudir un poco las ramas. Consideremos de nuevo la historia. ¿Cuáles son las acciones concretamente? El samaritano ve al viajero herido, luego se compadece de él y luego se acerca y hace lo que puede para ayudar. Cada uno de estos pasos es esencial para que el samaritano se muestre compasivo y eficaz. Consideremos cada paso. El samaritano ve al viajero herido. ¿Cuál es la definición de ver? Según la Real Academia, es considerar que algo o alguien es o está de una determinada manera. El samaritano no aparta la mirada. No, echa un vistazo a esta víctima y tampoco deja de verlo, no se hace aparte. El samaritano tampoco ve al viajero herido y luego lo descarta. No se dice a sí mismo, este hombre debe ser judío y los samaritanos somos enemigos de los judíos. Tampoco dice, este hombre fue asaltado porque se atrevió a recorrer solo este peligroso camino. Se lo merece. No dice eso. En lugar de eso, el samaritano reconoce al viajero herido como un semejante, alguien como él, una criatura de Dios. Mira a este destruido y reconoce el mejor y más importante aspecto de quién es. No otros rasgos que son secundarios en el mejor de los casos. Aunque el viajero es un extraño, de alguna manera el samaritano le reconoce. La segunda cosa que hace,
es tener misericordia, compasión de Él. ¿Cuál es la definición de compasión? Es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La palabra aquí en el griego original del Nuevo Testamento es splaniste, movido hasta lo más hondo de sus entrañas por la compasión. En Ecuador diríamos que nos duele las tripas. Podríamos decir que el samaritano lo siente en sus entrañas, siente por el viajero destrozado la más profunda razón de su ayuda. El samaritano reconoce un vínculo entre él y el desconocido que yace medio muerto junto a la carretera. Ese reconocimiento tiene un coste, se involucra, una palabra prohibida en nuestros días, porque no queremos involucrarnos. El samaritano compadecido hasta las entrañas es un retrato de Dios, tal y como aparece en la Biblia hebrea, especialmente en los profetas. Porque el Dios del que hablan estos profetas no permanece impasible ante el dolor y la pena humana, sino que de alguna manera sufre junto con el pueblo. El dolor que siente el pueblo se convierte en el dolor que siente nuestro Dios. Finalmente, el sentimiento de compasión del samaritano da paso a la acción, porque se acerca y le ayuda. Y esto es muy importante, hermanas y hermanos. Acortar la distancia hacia alguien es acercarse. Estamos cerrando el octavario de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Un acto, una intención, un resultado que jamás llegará a buen término si no seguimos acercándonos. El samaritano se acerca y luego de haber hecho esos 3 pasos, hace lo que puede para ayudar. Resulta ser bastante y lo suficiente para hacer posible la diferencia entre la vida y la muerte del hombre herido. ¿Cómo cura al hombre herido? Lo primero que hace es ungir las heridas del viajero, y para ello utiliza vino y aceite. Aquí hay una ironía. El aceite y el vino se utilizan en el culto del templo. El sacerdote y el levita los manejan allí, pero por sus propias razones pasaron por alto en el camino y dejaron al viajero herido a su suerte. Se deja al samaritano, alguien odiado por los judíos, para que se dedique al verdadero culto, que haga una ofrenda aceptable de vino y aceite y que derrame sobre el altar de este cuerpo humano, lastimado, herido, para curarlo. La mayoría de la gente que recorre el empinado y curvilíneo camino a Jerusalén de Jericó lo hace a pie. Él tenía una cabalgadura y por eso incluso interpone sus recursos económicos para la cura. En un mundo en el que tenemos prójimos necesitados en todas direcciones, ¿cómo podemos evitar el entumecimiento del alma? Yo voy a citar a San Juan de la Cruz. No solo hay que alegrarse por el bien ajeno, sino buscar activamente la felicidad de los otros. El verdadero amante está entonces contento cuando todo lo que él es en sí y tiene y recibe lo emplea en el amado. Sin esa necesaria alteridad no hay maduración ni verdadera felicidad. La ascética más dura no es la de la renuncia, sino la de la donación. Las acciones del samaritano nos proporcionan un patrón a seguir. Ya vamos terminando. Tenemos listo el árbol y las ramas y el manzano. Vamos ahora por las hojas. Debemos ver al forastero herido. No podemos descartar a esta persona, como no podemos descartar a nadie que está a nuestro lado, cerca o lejos. Esto no es fácil, sobre todo en nuestro mundo actual en el que nos bombardean con demasiadas imágenes. ¿Qué imagen es la que tengo que creer? Solo unas pocas imágenes pueden captar nuestra atención
Solo unas pocas circunstancias como mucho pueden ser la base de nuestra reflexión profunda como cristianos y llevarnos a reconocer a los extraños que allí se encuentran como reales y similares a nosotros mismos. Vemos muerte y destrucción en los matinales, al mediodía o en la noche, y pensamos que son solo noticias. No, hermanos, son seres humanos. Pero unas pocas de esas imágenes son todo lo que necesitamos. Y como creyentes, al ver al otro, reconocer en esos afligidos a Jesús. Voy a parafrasear a Chiara Lubich, fundadora de los Focolares. Si Cristo de alguna manera está en todos, no se puede hacer discriminaciones, no se pueden hacer preferencias. Caen entonces todos los conceptos humanos que clasifican a los hombres como compatriota o extranjero, anciano o joven, guapo o feo, antipático o simpático, rico o pobre. Cristo está detrás de cada uno. Cristo está en cada uno y cada hermano es realmente otro Cristo. El prójimo debe ser para nosotros el camino para llegar a Dios. Aún más, el hermano se nos presenta como un arco bajo el cual es necesario pasar para encontrar a Dios. Cierro la cita. Si vemos de verdad a los heridos de este mundo, entonces nos sentiremos compadecidos. No se duerman, hermanos, ya voy terminando. Sentiremos su situación en nuestras entrañas. El dolor humano, al menos al principio, nos va a resultar difícil, porque carecemos la capacidad de dolernos del otro, pero podemos hacerlo en ocasiones. Y hacerlo nos permitirá no arreglar todo el planeta por nuestra cuenta, pero ayudar a alguien. Cuando esto ocurra, no actuaremos por obligación o culpa. En su lugar, la compasión sentida en lo más profundo motivará lo que hagamos y dará a nuestra acción una realidad accesible de nuestra manera. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano y alemán, mártir del holocausto nazi, dice en una de sus cartas desde la prisión, escuche: cuanto más auténtica y profunda sea nuestra comunidad, más desaparecerá todo lo demás que se interpone entre nosotros. Más clara y puramente Jesucristo y su obra se convertirán en el único vital entre nosotros. Solo nos tenemos los unos a los otros a través de Cristo, pero a través de Cristo nos tenemos los unos a los otros totalmente y por toda la eternidad. Hemos llegado a las manzanas del piso. Saquemos la conclusión. Cuando Jesús cierra la parábola del buen samaritano con ve y haz tú lo mismo, no está imponiendo una forma estricta de responder a los viajeros que tenemos en nuestro mundo. Su intención es mucho más amplia y práctica, algo que se aplica a innumerables circunstancias. Hemos de ver realmente a alguien necesitado. No tendremos en cuenta a todos los necesitados del planeta, pero reconoceremos a alguien con quien tenemos en común la vida y las dificultades, cerca o lejos de nosotros, en nuestra propia familia o en un país lejano. La visión de esa persona no nos llevará a la actividad compulsiva ni a la obligación o la culpa. Por el contrario, nos moverá a la compasión. Sentiremos por esa persona en nuestras entrañas tan profundamente como podamos sentir. Trataremos de sentir con ella, de pensar con ella, de sufrir con ella, para entender su situación. Y finalmente esto nos llevará a la acción. Como hemos visto y sentido de verdad, hay motivos para creer que la forma en que utilicemos los recursos será sabia y eficaz. Quizás no resolveremos el problema inmediatamente, pero podemos estar seguros de que hemos dado el primer paso y deberemos acompañarla hasta el final. La invitación a trabajar juntos por la unidad de los cristianos en este año 2024, que recién acaba de empezar, es un desafío para las diferentes iglesias que profesamos la fe cristiana.
hermanas y hermanos, hermanos y hermanas en la actividad pastoral, obispos, sacerdotes, pastoras y pastores. Nosotros lo tenemos todo a favor en este país y en esta realidad de España y de sus ciudades. Debemos entender de una vez por todas que el amor de Cristo que une a todos los cristianos es más fuerte que las divisiones. Por ello, nosotros debemos recorrer juntos nuestras propias iglesias, nuestras familias, nuestros ambientes laborales, barriales, eclesiales e incluso nacionales, en el camino del amor a Dios y del amor al prójimo, para ayudar al otro sin ningún tipo de prejuicios, para ser testigos vivientes del camino hacia la unidad, que puede permanecer imposible para nosotros, pero no lo es para Dios. No dejemos que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.